Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Basaldúa, me recibí de la carrera de abogacía en diciembre de 2019 y soy ayudante de la Cátedra de Derechos Humanos de Travieso González Estier. Un poco de lo que voy a hablar en este video es sobre la violencia contra las mujeres y algunos por ahí se preguntan por qué es que tenemos un video, porque no me atrevo a decir una clase, por qué es que tenemos un video puntualmente de este tema si estamos dentro del marco de los derechos humanos y podríamos entender claramente que las mujeres forman parte de los derechos humanos. Debería ser así. Pero bueno, la realidad y la historia nos ha demostrado que hay una gran desigualdad entre los derechos entre los varones y las mujeres, que esta desigualdad está fundada en una construcción social, cultural, en la cual establece que los varones son superiores que las mujeres, por lo cual le otorga ciertos privilegios y derechos que no tenemos las mujeres. Así que por eso es que puntualmente tenemos un video sobre esto. Para hablar de violencia contra las mujeres, primero vamos a ir con el ámbito internacional, que tenemos en 1979 la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que es conocida como la CEDAW. Y un poco lo que viene esta convención es le obliga a los estados a que adecúen su legislación para que le garanticen a las mujeres los derechos humanos. No solo que garanticen los derechos, sino también herramientas para exigir estos derechos. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, desde derechos políticos. Sin ir más lejos, hasta hace no tantos años acá en Argentina las mujeres no podíamos votar. Derechos políticos, derechos laborales, derecho a la educación. También hace muchos años las mujeres no tenían acceso a la educación, no podían estudiar. Entonces es un poco lo que viene a buscar esta convención, a que los estados garanticen todos estos derechos a las mujeres. Después tenemos en 1994 la Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, o conocida también como la Convención de Belén do Pará. Y esta convención lo que viene básicamente es, la importancia que tiene es que nombra a la violencia que sufrimos las mujeres históricamente, que hemos padecido y que seguimos padeciendo. Y la historia además ha demostrado que lo que no se nombra no existe, sino porque justamente, como dije al principio, todo esto está basado en una construcción social y cultural, por lo cual permite que esto exista. Y la convención lo que hace es obligar a los estados a que garanticen que las mujeres puedan llevar adelante una vida sin violencia. Así de simple como nos parece, es lo que busca esta convención. Y en el marco de la Convención de Belén do Pará, que tenemos la ley 26.485, que es del 2019, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Es una ley bastante clara. Ahora igual yo la voy a ir desmenuzando un poco, pero es una ley muy clara, donde da conceptos, donde da términos que permiten que no dejan una libre interpretación, digamos. Está bastante bien. Por ejemplo, el artículo 2, ¿cuál es el objeto de esta ley? El objeto de esta ley es promover y garantizar la eliminación de la discriminación, la no violencia, sancionar y erradicar la discriminación contra las mujeres, el desarrollo de políticas públicas, remoción de patrones socioculturales que promuevan y sostienen esta desigualdad que existe entre los géneros, el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia, la asistencia integral a mujeres que padecen violencia. Es bastante amplio el objeto. El artículo 4 después está donde nos habla de la definición, qué se entiende por violencia contra las mujeres. Así que la voy a leer. Es toda conducta, acción u omisión, es decir, hacer o no hacer justamente, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas del Estado por sus agentes. Es bastante clara
la definición, donde habla de esto de lo que se hace o lo que se deja de hacer. Puede ser también perpetrada por el Estado, por funcionarios públicos, no solo dentro de mi ámbito privado como puede ser la familia, sino el ámbito público también, como puede ser en un club, puede ser en un hospital. Es bastante amplio. Abre un poco esto de que antes la violencia era algo como puertas adentro de la casa. Bueno, no, la realidad es que la violencia contra las mujeres también ocurre fuera de la casa. Después el artículo 5 habla sobre los tipos de violencia y los nombra. Así que vamos a ir viendo uno por uno. Tenemos la violencia física. ¿A qué nos referimos con violencia física? Puede ser desde un golpe, una cachetada, un empujón, hasta lo más grave y violento que podría ser el femicidio. ¿Y por qué digo femicidio? Porque el femicidio es un agravante que tenemos en el Código Penal, que tampoco está hace tanto, el cual establece, es un agravante, ¿por qué? Porque la mujer fue asesinada por el simple hecho de ser mujer. Así que eso es lo que establece en nuestro Código Penal, que eso también fue una conquista de la lucha feminista. Y bueno, hace ver esto mismo que decíamos antes, o sea, esta violencia perpetrada por años, por lo cual para las mujeres nuestra vida, nuestra integridad física, corremos un riesgo por el simple hecho de ser mujeres y nada más. Después tenemos la violencia psicológica. La violencia psicológica es la que hace daño a la autoestima de la mujer, es un daño emocional. Muchas veces es mucho más difícil de identificar para la víctima esta violencia psicológica. ¿Por qué? Porque quizás nunca me pegó, quizás nunca me empujó, nunca me tocó, pero me dice que soy una inútil, pero me dice que hago todo mal, pero me cela constantemente, me dice que no sirvo para nada. Todo eso es violencia psicológica. Después tenemos la violencia sexual, que no necesariamente implica el acceso carnal, puede haber o no haber, pero es cualquier acto que vulnere la libre vida sexual de la mujer. Y esto puede ser tanto con una persona extraña que yo no conozco, que afecte mi sexualidad, como dentro de la pareja. Y eso también es lo interesante, porque hasta hace unos años estaba aceptado, el hombre tenía derecho a, por ejemplo, tener relaciones sexuales con su esposa cuando él quisiese. Bueno, justamente en este caso podríamos decir que no. No necesariamente, si la mujer no quiere, en ese caso está afectando su vida sexual y su derecho a vivir una sexualidad libre. Después tenemos la violencia económica y patrimonial, que es la que busca menoscabar el patrimonio, los bienes, los recursos económicos de la mujer, y esto muchas veces se da, no sé, desde el control de en qué gastas la plata que te doy, no te sirve, no te alcanza para nada, qué estuviste haciendo con esto, hasta, bueno, no te voy a dar plata, y demás. Es bastante, también muchas veces es difícil de ver la económica. Y después tenemos la violencia simbólica, que es la que se ejerce a través de estereotipos, valores que se reproducen y reproducen justamente esta desigualdad de la que hablaba al principio, y esta desigualdad entre hombres y mujeres y esta idea de que el hombre es superior a la mujer. Y después está el artículo 6, que habla de las modalidades, digamos, dónde se puede ejercer esta violencia. Tenemos la violencia doméstica contra las mujeres. La violencia doméstica es en el ámbito privado de la mujer, y está bueno aclarar que no necesariamente tiene que haber convivencia, es decir, puede ser ejercida por una expareja con la que yo no convivo, quizás nunca conviví, o inclusive con alguien con el que no tuve un vínculo quizás que haya perdurado demasiado en el tiempo, no necesariamente. Es bastante amplia esta idea de violencia doméstica, no necesariamente tuvimos que estar en la misma casa. Después tenemos la violencia institucional contra las mujeres, que es aquella que es realizada por algún funcionario o funcionaria pública, como puede ser, por ejemplo, cuando la mujer va a denunciar y quien le toma la denuncia le pregunte, ¿vos qué hiciste para que te pegue? Bueno, tranquilamente eso puede ser violencia institucional. Después tenemos la violencia laboral contra las mujeres, que es aquella que discrimina a la mujer en los ámbitos de trabajo, como puede ser en función a su estado civil, a su maternidad. La verdad es que dentro de la violencia contra la mujer podríamos hablar de
igual salario por igual función. Bueno, lo podríamos enmarcar en violencia laboral, sin dudas. Después tenemos la violencia contra la libertad reproductiva, que es aquella que vulnere el derecho que tenemos las mujeres a decidir si queremos ser madres o no y cuándo hacerlo. Dentro de la violencia reproductiva podríamos estar hablando del aborto y que no solo hoy en día no tenemos nuestro derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, sino que además está penalizado por el Código Penal, por lo cual no solo no podemos ejercer ese derecho que deberíamos tener, sino que además somos criminalizadas y además corre riesgo nuestra vida a la hora de practicar un aborto, por lo cual también podríamos hablar del derecho a la mujer y el derecho a la salud pública. Después tenemos la violencia obstétrica, que es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo de la mujer a la hora del parto, de dar a luz, digamos. Bueno, no me gusta mucho el término dar a luz, pero salió ese. La mujer tiene derecho a elegir cómo quiere ese parto y que ese parto sea respetado por el personal de salud. Y después la violencia mediática contra las mujeres, que es aquella que publica, difunde mensajes que perpetran esta desigualdad existente entre hombres y mujeres. Podría ser tranquilamente la violencia simbólica dentro del ámbito mediático. Y hay que entender que estas violencias en general se conjugan, no es que hay una sola, muchas veces si hay violencia física suele haber violencia física, violencia sexual, mezclado con violencia psicológica, con dependencia económica. Y la idea de entender esta complejidad y esta conjugación que tienen los distintos tipos de violencia sirve para entender también que para veces las mujeres es muy difícil llevar adelante una denuncia o separarse de esta persona que ejerce violencia o alejarse de esa persona, porque muchas veces tiene una dependencia económica y la mujer dice, bueno, ¿y qué voy a hacer si yo me separo? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo les voy a dar de comer? ¿Dónde voy a vivir? Si no sirvo para nada. Hay que entender que es algo muy complejo y que hay distintos motivos por los cuales las mujeres muchas veces no pueden romper con esos vínculos violentos. Y de paso ahí les recomiendo, si quieren ver algo sobre el círculo de la violencia, entender muchas veces cómo funciona, pueden ver la película Te doy mis ojos, que es bastante clara, que habla sobre el tema. Y nada, por último hablar de algo que por ahí mientras yo hice la carrera nunca supe cómo funcionaba, y es cómo se hace esta denuncia. La mujer que desea realizar una denuncia por violencia, por cualquiera de estos tipos de violencia, lo puede hacer en la OVD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, donde la va a ver un grupo interdisciplinario, la va a evaluar, va a ver qué riesgo tiene esa mujer y puede determinar distintas medidas de protección, como pueden ser la perimetral, el botón antipánico y otras. Me parece que eso está bueno para uno saber un poco cómo funciona después. Bueno, no mucho más. Cualquier duda que tengan, sugerencias, si les interesa el tema y quieren saber más de algo, me pueden escribir, me mandan un mail y yo respondo, básicamente. Bueno, nos estamos viendo.